a Dios. Yo le dije, pastor, yo soy maestra de niños, que me deje tranquila ahí. En Segunda de Reyes, capítulo 5, el verso 1 al 4. Segunda de Reyes 5. Con un amén. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Este hombre, valeroso con extremo, pero leproso, y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora: si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Amén. Voy a estar exponiendo la palabra de Dios con el tema: que el cambio de posición no te haga perder tu identidad. Y como vamos a hablar de identidad, vamos a decirle qué significa identidad. Identidad, conciencia de una persona, conciencia que una persona tiene de ser ella misma y distinta a los demás. Trayéndolo al contexto cristiano, entonces podemos decir que nosotros como cristianos, en nuestra identidad de cristianos, somos diferentes a lo que están en el mundo. Cuando venimos al camino de Dios, cuando aceptamos a Jesús en nuestro corazón, somos nuevas criaturas, y por ser nuevas criaturas pasamos a ser hijos de Dios, y como hijos de Dios pasamos a ser coherederos de su herencia junto con Jesús, o sea que heredamos el reino de Dios junto con Jesús. Gloria a Dios. Esta historia es muy conocida, pero es más conocida por Naamán y Eliseo. Se habla más de ellos dos, pero en esta ocasión vamos a hablar de una persona que no tiene identidad en este pequeño párrafo que acabamos de leer. Solamente se menciona una muchacha, una persona que no tiene nombre, pero que tiene identidad de cristiana. Dios tenía un propósito con Naamán, pero ese propósito se iba a cumplir a través de esta muchacha, a través de la prédica que esta muchacha le diera a Naamán. Dice la palabra de Dios que bandas de Siria la llevaron como esclava desde Israel hasta Siria, que ella, y no menciona su nombre, dice una muchacha. Dice aquí que ella era sierva de la mujer de Naamán. Dios tenía un propósito con Naamán, pero acuérdense que si no hay identidad, no hay propósito que se cumpla. Si usted como cristiano no tiene identidad en Dios, el propósito que Dios tiene con usted no va a tener cumplimiento. En esta pequeña porción que leímos, encontramos varias características de esta muchacha. Dice que era de tierra de lejana, o sea que no estaba en su tierra, estaba en una tierra desconocida, lejos de su familia, lejos de todo el mundo. Dice también que estaba cautiva en una tierra desconocida, y dice que era una muchacha. ¿Qué me dice a mí con que era una muchacha? Que era joven. Aparte de que era esclava, era joven, y no se menciona un nombre en esta pequeña porción. Y no se habla de alguien conocido. No podemos decir que era un pastor Manolo García, que lo conocen en Fuego Entero, que se conocen en Francia, en Estados Unidos. Más bien podemos decir que era una Bárbara que la conoce su mamá y nosotros. Pero ella tenía un propósito, y era predicarle la palabra de Dios a Naamán y decirle que allá en su tierra, en Israel, había un hombre que portaba la unción de Dios. Aquí no había celo ministerial. Ella sabía que Eliseo portaba la unción de Dios, portaba una doble unción. Ella sabía que Eliseo había guayado la yuca en el tiempo que duró con Elías,
y que portaba esa doble porción, esa doble unción de parte de Dios, y le dijo a su señora: si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él sanaría su lepra. Ella era esclava, pero tenía una boca, y ella no le importó que ese fuera su señor, que ese fuera su amo. Ella le dio la palabra. Y Dios nos manda a sí mismo, no importando que no seamos personas famosas, que demos la palabra, porque allá afuera hay muchas personas que están igual que Naamán, leprosos. La lepra en este tiempo representa el pecado, aquellas personas que no son cristianos. Entonces ella le predicó la palabra a Naamán. Quizás por ella no iban a venir muchas personas al camino de Dios, pero Naamán era un general del ejército que era conocido por muchas personas. Y si a través de ella Naamán se convertía al evangelio, pues a través de Naamán iban a venir miles de personas. Dice la Biblia que nosotros somos la sal, que nosotros somos la sal de la tierra. ¿Y qué produce la sal aparte de darle gusto a la comida? Consumimos algo muy salado, una comida muy salada. ¿Qué nosotros nos provoca? Tomar agua. Entonces, eso es lo que nosotros, aparte de nosotros darle sabor al mundo, de llevar el evangelio de Cristo, debemos de predicar con tanto fervor, vamos a decirlo así, que le provoquemos a la persona allá afuera que tengan sed del evangelio, que tengan sed de venir a Cristo. Así como cuando usted come algo salado, usted le da mucha sed y quiere beber agua, como Jesús le dijo a la mujer samaritana, que si bebiere del agua que Él da, nunca más tendría sed. Entonces, de esta forma nosotros debemos predicarle a las personas allá afuera, de una forma que ellos queden con esa sed, porque se supone que somos la sal de la tierra, que aparte de dar gusto, también debemos de provocar esa sed por el evangelio, que ellos vengan a Cristo por la prédica que nosotros les demos. Entonces, esta muchacha que podemos ver aquí no tenía nombre. Ella no era un Juan Carlos Harrigan, ella no era una pastora de esa conocida. Ella nadie la conocía porque ni siquiera su nombre se menciona en la Biblia. Pero ella le predicó la palabra. Si yo te digo que si en algún momento Dios te planta a ti en un trabajo que a ti no te gusta, o Dios te manda a un lugar que a ti no te gusta, no le preguntes a Dios por qué, simplemente da gracia. Dale gracias al Señor y simplemente espera el motivo por qué Dios te puso ahí. Espera el momento exacto para saber por qué Dios te plantó en ese lugar, porque Dios no nos planta a nosotros en los lugares así por así. Todo lo que pasa en nuestra vida es por un propósito. Y no sabemos si Dios hizo que esta muchacha se la llevaran cautiva a casa de Naamán, para que ella le dijera que allá en Israel había un profeta llamado Eliseo que podía orar por él y que podía sanarlo de esa lepra. Y dice la Biblia que Naamán le hizo caso, a pesar de que ella era su esclava, él le hizo caso y él fue allá donde Eliseo. Ya ustedes la han leído la historia, ustedes saben que Eliseo lo mandó al río Jordán a que se metiera 7 veces, cosa que a él le pareció raro y no quería hacerlo, pero al final lo hizo. Y al final, ¿qué pasó? Que él pudo ser testigo del poder de Dios y fue sanado de su lepra. Dice que su piel quedó como la de un niño. Pero aquí hay algo muy importante que es lo más regocijante de este capítulo, que es que dice, lo voy a leer, dice: y volvió el varón de Dios, y volvió al varón de Dios, o sea, Naamán volvió a Eliseo después de haber sido sanado, él y toda su compañía, y se puso delante de él y dijo: he aquí ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra sino el de Israel.
O sea, por esa prédica que esa muchacha le dio, Naamán conoció el poder de Dios y aceptó a Jesús en su corazón, aceptó a Dios en su corazón. Y dice en el versículo 17, entonces Naamán dijo, te ruego pues, de esta tierra no se dará a tu siervo la carga de un par de mulas, porque de aquí en adelante tu siervo no sacrificará holocausto, ni ofrecerá sacrificio a otros dioses, sino a Jehová. O sea, ya eso fue una vida ganada para Cristo, a través de esta muchacha, porque si ella no le hubiese dicho, allá en Israel tenemos un Dios que es el único Dios y hay un siervo que te puede sanar. No era por el poder de Eliseo, era por lo que él portaba por parte de Dios, que él iba a ser sanado. Pero a través de esa prédica, él fue allá y él pudo ser sanado. Y él aceptó a Cristo en su corazón. Por eso no importa donde Dios nos plante. Si Dios nos manda a dar una palabra, no tengamos miedo de darla, porque ella era una sirvienta y ella era una esclava y ella no tuvo miedo de dar la palabra a su amo. Ella no tuvo miedo, ella dio la palabra y a través de esa palabra, pues Naamán fue sano y recibió la salvación de Dios. Y nadie sabe, porque no lo dice la Biblia, pero nadie sabe si a través de Naamán, que era un general importante, pues otras personas vinieron a Dios por él. Voy a pasar al libro de Daniel. Aquí en el libro de Daniel encontramos la historia de 4 jovencitos. Tenemos al mismo Daniel, que es el libro. Tenemos a Sadrach, Mesach y Abednego. Estos jóvenes también eran 4 cautivos que el rey Nabucodonosor se llevó desde Jerusalén, desde Israel, lo llevó cautivo hacia Babilonia. Pero esos jóvenes tenían identidad de ser cristianos. Esos jóvenes sabían que eran cristianos y que no le podían fallar a Dios en ningún lugar que fuesen, aunque fueran esclavos a otro lugar. Ellos tenían claro de que ellos servían a Dios y que ellos en ninguna parte que fueran podían serle infiel a Dios. Ellos no podían rendirse ante el sistema de ese tiempo. Y dice que el rey Nabucodonosor hizo una estatua a la cual todo el mundo tenía que arrodillarse. Pero dice aquí en el capítulo 3, versículo 16, dice, Sadrach, Mesach y Abednego respondieron, porque ellos no quisieron arrodillarse ante la estatua. Le respondieron al rey Nabucodonosor, diciendo, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí, nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno del fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tu Dios, ni tampoco adoraremos a la estatua que has levantado. Ellos tenían clara su identidad. Ellos sabían que ellos le servían a un Dios vivo y real, que podía salvarlo no del fuego, sino de cosas peores. Y ellos decidieron no arrodillarse ante la estatua, aún sabiendo que si no lo hacían, pues lo iban a tirar al horno del fuego, que de ahí nadie salía vivo. A ellos no les importó eso y lo echaron al horno de fuego. Ustedes conocen muy bien la historia, pero de ahí Dios lo sacó. Asimismo, si nosotros somos fieles a Dios y tenemos clara nuestra identidad de que somos hijos de Dios, de que debemos servirle a Él y que debemos serle fieles en todo momento, pues Dios nos librará. No es que no van a venir situaciones difíciles, claro está, tienen que venir situaciones difíciles, porque para nosotros como cristianos, mantenernos en la rueda siempre fiel, Dios tiene que ponernos pruebas, porque si nos deja suavecito y que las cosas siempre estén bien, pues nosotros nos vamos a olvidar de Dios. Nos vamos a olvidar porque es así. La carne hay que someterla, hay que pasarla por la candela, porque ella se humille y ella se acuerde de que ella le sirve a Dios. Entonces, estos muchachos, ellos tenían su identidad clara.
y ellos se mantuvieron firmes y fiel al Dios de Israel. Y no se arrodillaron ante Baal, no se arrodillaron ante esa estatua, y fueron fiel a Dios, y Dios al final los salvó del horno de fuego. Siendo ellos cautivos en una tierra lejana, en una tierra que no era su tierra, igual que la joven aquella, ellos se mantuvieron fiel a Dios, y así mismo pasó con Daniel. Dice que ya cuando pasó el reinado de Nabucodonosor, cuando estaba en el tiempo del rey Darío, que se levantaron sátrapas contra Daniel, gobernadores se levantaron contra Daniel, y hicieron que el rey hiciera un edicto para que solamente fueran a pedirle cosas al rey, para que solamente le rindieran homenaje al rey, que si querían orar fuera el rey. Pero Daniel tenía su identidad de cristiano clara. Daniel no le importó que hicieran ese edicto. Daniel oraba 3 veces al día. Y yo te pregunto, ¿cuántas veces tú estás orando a Dios? ¿Cuántas veces tú estás entrando en intimidad con Dios? Porque si somos hijos, tenemos que tener intimidad con el Padre. Si somos hijos, tenemos que conocer al Padre. Pero ¿cómo tú vas a conocer al Padre si tú no lo buscas en intimidad? Si tú no lo buscas en oración. Y dice la palabra que Daniel oraba 3 veces al día. No sabemos qué tiempo él duraba orando. No sabemos si 1 hora, si 2 horas. Pero sabemos que él oraba 3 veces al día. Y dice que los sátrapas fueron y lo delataron al rey. Daniel era tan importante para el rey Darío que él lo consideraba su amigo. Él se entristeció, el rey, cuando él supo que Daniel estaba haciendo eso, porque él no quería lanzarlo al foso de los leones. Él no quería hacer eso. Pero por lo que él había firmado, por el edicto que él había firmado, él tenía que hacerlo. Pero él lo hizo con todo el dolor en su corazón. Pero ¿qué pasó? Que lo tiraron al foso de los leones, pero Dios cerró la boca de los leones. Dios cayó la boca de los leones y a Daniel no le pasó nada. Pero si tú no tienes intimidad con Dios, si tú no buscas a Dios en la intimidad, Dios no te conoce, Dios no te va a defender ni un perro que te ladrando. Entonces tenemos que tener intimidad con Dios para que Dios nos conozca como hijos y pueda librarnos de las cosas que el enemigo pone en nuestro camino. Gloria a Dios. En el libro de Lucas, en el capítulo 13, del versículo 10, 11 en adelante, podemos ver la historia de la mujer jorobada. Dice que había una mujer que tenía 18 años siendo jorobada. Pero esta mujer no dejaba de ir a la iglesia. ¿Y por qué lo digo? Porque ella encontró a Jesús en la iglesia. Entonces ella iba a la iglesia. Y yo me imagino a esta mujer 18 años caminando jorobada, solamente mirando el polvo del cual fue creada, sin poder ponerse derecha y ver al cielo, al creador que la creó. Pero ahí, en la iglesia, ella conoció a Jesús. Y nosotros a veces con un dolorcito de cabeza no venimos a la iglesia. Esa mujer tenía 18 años jorobada, padeciendo de esa enfermedad, pero ella tenía su identidad de cristiana y ella sabía que como hija de Dios podía recibir un milagro en cualquier momento de parte del Padre, porque el mismo Jesús lo dijo. Esta hija de Abraham, o sea, que ella era hija de la promesa, ella era hija de Dios, porque Jesús lo dijo. Esta hija de Abraham, ¿acaso no merece ser sanada en el día de reposo? Entonces en esta hora yo te pregunto a ti, ¿tú eres hija de Sara o tú eres hija de Agar? ¿Tú eres hija de la esclava o hija de la libre? Háganse esta pregunta. Pero antes de responder, acuérdense que la esclava no hereda. Y si somos hijos de Dios, somos herederos. El esclavo no hereda. El que hereda es el libre. Entonces tenemos que tener identidad. Tenemos que tener esa identidad. Donde quiera que Dios nos plante, donde quiera que vayamos, que tengamos claro, que la gente allá afuera sepa que somos cristianos. No porque nosotros lleguemos y digamos, no, yo soy cristiano, no. Que cuando usted llegue, usted refleje que usted lleva a Dios por dentro, que el amor de Dios habita en usted, que Dios habita en usted.
que usted no tenga que abrir su boca para que el otro sepa que usted es cristiano.